también los que están escuchando y viendo por medio del Facebook. Que el Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Vamos a compartir la palabra de Dios. Y es aquella que alimenta nuestra vida, ¿verdad? Nos permite de esta manera fortalecer nuestra vida espiritual porque tenemos una gran responsabilidad, es la de dar frutos, es la de producir frutos que glorifiquen a Dios. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor en Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14. El libro de Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14. Los invito a ponerse de pie, vamos a leer esta preciosa palabra. Y dice el Señor aquí: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló nada sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Vamos a orar. Señor, te damos gloria y honra. Te damos alabanza, Dios amado. Señor, hemos leído tu palabra en esta noche. Háblanos, amado Dios. Es el mensaje que tienes que dar a tu pueblo, a tu iglesia en este día. Comparte, amado Dios, de esta manera tan especial. Si es advertencia, oh Dios amado, hazlo, Señor. Si es algo, amado Padre Celestial, que nos mueva ahora a dar frutos, Señor, es importante, es necesario y es tiempo, Señor, que tu iglesia se levante para dar frutos. Porque cuando vengas, amado Dios, vendrás a buscar frutos, a buscar, amado Dios, aquellos frutos importantes, amado Dios, que supo producir tu iglesia. Aleluya, bendito sea tu nombre. Gracias a ti, Señor, porque por sus frutos los conoceréis, dice tu palabra. Alabado sea el Señor. Gracias por todo. Háblanos, amado Dios, en esta noche, en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria sea al Señor. Tomen sus lugares. Amados hermanos, el Señor Jesucristo, recorriendo los lugares, las aldeas y todos aquellos lugares donde llegó predicando la palabra, siempre sucedía algo. El mundo de aquel entonces había convulsionado por la política, por la vida religiosa y por todas las instituciones que existían en aquel entonces, pues se habían desviado totalmente de los principios de Dios. Es ahí que el Señor Jesucristo, predicando la palabra, predicando el mensaje, iba descubriendo muchas cosas y también era importante para advertir a los seres humanos las circunstancias que estaban pasando y que ellos deberían tomar en cuenta. La higuera sin frutos, he titulado este mensaje. Es una de las escenas más impactantes poder leer acerca de esta higuera. ¿Sabe usted cómo estaba la higuera al principio, al comienzo? Era una higuera frondosa, llena de hojas y aparentemente llena de vida, porque se veía de lejos de esta manera y cualquiera podía pensar que era una planta que producía a 30, a 60 o a 100 por uno. Sin embargo, se podía ver de lejos todo ese panorama, pero cuando Cristo se acercó, la situación era diferente. Las cosas no eran como se pensaba. Era muy distinto, muy diferente. Por eso es que podemos ver que es una de las escenas más impactantes en el ministerio del Señor, porque Jesucristo tuvo que hacer algo que ni siquiera los discípulos lo esperaban. Este pasaje, amados hermanos, nos narra un suceso que ocurre justo en el momento cuando Jesús está entrando a Jerusalén, la entrada triunfal a Jerusalén. Allí
cerca de Jerusalén, a unos pocos metros, estaba Betania. Y ahí en Betania estaban sus amigos de Jesús. Conocemos, según la palabra, estaba allí Lázaro, estaba María, estaba Marta. Y cuando Jesús iba a Jerusalén, él no se quedaba en Jerusalén mismo, sino que salía un poquito afuera de la ciudad, iba a Betania y visitaba a sus amigos, se quedaba ahí, se hospedaba en ese lugar. Y cuando él está regresando, como dice ahí, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Cuando él está regresando de Betania hacia Jerusalén, tuvo hambre, y justamente sucede todo lo que hemos podido leer según la lectura de la palabra. ¿Sabe que la higuera se convierte en una parábola viviente? Es una planta llena de vida. Sin embargo, hay aquí una enseñanza, una advertencia para cada uno de los apóstoles, de los que están siguiendo a Jesús. Pero usted y yo también estamos siguiendo a Jesús. Y esta es la palabra que nos advierte, tal como advirtió a los apóstoles en aquel tiempo, nos advierte a nosotros. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe qué? Jesús maldijo a la higuera porque no había hallado frutos. Él había tenido hambre, fue a buscar frutos para comer, no halló frutos, lo maldijo a la higuera. Pero la maldición a la higuera, este acto de Jesús revela el juicio de Dios que cae sobre aquellas personas sin piedad, o sobre aquellas personas que aparentemente llevan una vida cristiana, pero por dentro no lo son. Por fuera pueden estar vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, como dice la palabra. Porque la higuera estaba por fuera llena de hojas, era muy frondosa, era verde, era muy provocativa para cualquier caminante ir y estar debajo de su sombra, como poder aprovechar también de los frutos que ésta producía. Pero grande fue la sorpresa de que solo estaba llena de hojas y no tenía frutos. Por fuera estaba muy bien, pero por dentro no había nada. Era una planta solo de apariencia, de apariencia. Muchos viven una fe solamente de apariencia. Somos a veces árboles otoñales que no producimos ni damos fruto. Voy a explicar brevemente este pasaje así. El hambre de Jesús, porque él dice, cuando salió para ir a Jerusalén, tuvo hambre. Y él, en medio de ese hambre, tuvo un anhelo de ir a buscar los verdaderos frutos de aquella higuera. Dice el versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Tuvo hambre. ¿Sabe qué, amados hermanos? Cuando Jesús tiene hambre, comenzó a tener un deseo profundo en su corazón. Un deseo, un anhelo profundo que nunca antes había sentido. Y va a buscar fruto a ese lugar, a esa planta. Él comienza ahora con este deseo, con esta necesidad profunda que él tiene en su corazón. Así es como cualquier agricultor que ve su campo lleno de plantas que ha sembrado, que ha cultivado, entonces se alegra y dice, mis plantas están lindas, están bonitas, sé que mi cosecha va a estar también muy buena. Pero grande sería su sorpresa que solo serían plantas nada más y no habría fruto alguno para poder cosechar y poder saciar su hambre, para poder saciar su necesidad. Recordemos que Jesucristo es Dios y Él es dueño de toda la naturaleza, y todo árbol que ha sido creado con un propósito, el de dar frutos. El de dar frutos. ¿Cuánto dicen amén? Aquí hay una cosa importante. En el griego, para referirse a la palabra hambre, es la palabra
peinao. Esto significa un deseo y una necesidad incontenible y profunda. Cuando Dios tiene este hambre aquí, es necesario que sea satisfecho. ¿Cuánto dicen amén? Porque si Cristo viene y busca en medio de su pueblo los frutos que Él está buscando y no encuentra, ahí es el problema tan grande. Amados hermanos, yo quiero leer en Juan 15:8, mire lo que dice. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El deseo de Dios es que vivamos una vida fructífera. ¿Qué está diciendo el versículo? Que cada fruto que da un árbol, una planta, glorifica a Dios. Cada fruto que da cada uno de sus discípulos y de sus seguidores, esos son los que glorifican a Dios. Porque a Dios no solamente podemos glorificarle en palabras, sino también a Él podemos glorificarle dando frutos, resultado de la obediencia a su bendita palabra. ¿Cómo le estás glorificando al Señor? ¿De qué manera le estás glorificando a Él? Pues Él quiere que llevemos una vida fructífera. Alabado sea Dios. Ese es el hambre que sintió el Señor Jesucristo al regresar de Betania a Jerusalén. Él sintió un hambre allí y Él quiso ahora demostrar a cada uno de sus discípulos que las plantas que han sido creadas con un propósito, es de dar frutos, y esas plantas deben tener frutos, no solamente apariencia, sino frutos. Este nos da un mensaje, pero efectivo, preciso a cada uno de nosotros. No podemos estar nosotros viviendo solo de apariencias. Los que vivimos de apariencias estamos engañados a nosotros mismos, porque a Dios no le podemos engañar. Tal vez a nuestros hermanos le engañemos unos cuantos días, pero tarde o temprano se darán cuenta que lo que decimos no es como se puede pensar o se puede esperar. Mire, en Romanos 6:22, dice aquí, Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Aleluya. ¿Cuál es el fruto que debe dar el cristiano? El cristiano debe santificar su vida. Ese es un fruto. Aleluya. Ha sido lavado con la sangre del Cordero, ha sido perdonado sus pecados, ha sido libertado de la maldad, ha sido ahora perdonado y ha sido ahora integrado al cuerpo de Cristo. Alabado sea Dios. Y ese es un fruto que debe dar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Alabado sea Dios. Si nosotros no le ponemos en serio, hermano, no le prestamos atención a esta palabra, estamos viviendo solamente una vida de apariencia y no estamos llevando la vida que le agrada al Señor. Lo que cuando Él venga a buscar en nuestras vidas, viene a buscar santidad. Porque la santidad garantiza que le veamos un día a Él, cara a cara. ¿Cuántos dicen amén? En estos tiempos, para muchos la santidad es un asunto imposible. Ya no se puede vivir la santidad para muchos. Ya no ni siquiera quieren hablar ni predicar de santidad, porque a veces hay hasta contaminación y pecado en la vida de los predicadores, que ya obvian ese mensaje, que ya no quieren hablar de ese mensaje, porque lo primero que van a hacer es que esa palabra golpee contra él mismo, y él no está de acuerdo ser juzgado por la palabra de Dios, porque ha determinado llevar una vida solo de apariencia. Y muchas veces hasta se sorprende cuando alguien comete por ahí un pecadito. Digo pecadito porque, bueno, a comparación de los que cometen estos es terrible. Aunque los pecados delante de Dios todos son juzgados por igual,
porque manchan las vestiduras blancas de cada cristiano. Pero estos se comen el camello y se colan el mosquito. Sin embargo, uno de los frutos importantes es la santidad. Y vuelvo a leer el versículo, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Alabado sea Dios. Este fruto, la santificación, es el que satisface la necesidad profunda de Dios, el hambre profundo de Dios. Dios tiene hambre y nuestra santificación saciará ese hambre que Él tiene. Alabado sea Dios, porque es un fruto que debemos dar. Alabado sea el Señor. Y seguimos hablando acerca de esto. La higuera con hojas pero sin fruto es una apariencia de una vida vacía. Miren lo que dice el versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Lo único que mostraba la higuera era hojas, pero no tenía frutos. Aunque dice la Biblia que no era temporada de higos. Amados hermanos, no tanto se refiere a la higuera, el mensaje y la enseñanza se refiere a los hijos de Dios. Aunque las higueras y la Biblia misma, el Salmo 1 dice: cuando un árbol es plantado junto a corriente de agua, sus hojas no caen y da su fruto a su tiempo, producen en cualquier momento. Cuando las higueras tienen hojas así, están llenas y están frondosas de hojas, no falta algún fruto pequeño por ahí en algún lugar de sus ramas. Sin embargo, el mensaje aquí está para los hijos de Dios. El mensaje aquí está para su iglesia. Amados hermanos, nosotros debemos dar fruto todo el tiempo. Alabado sea Dios. Toda nuestra vida cristiana, todos los días. Bendito sea Él. Los frutos que vamos a dar es de manera constante. Cada día debemos ir dando frutos, aprovechando el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra de Dios. Porque los cristianos no somos como los árboles que hay que esperar de año en año para dar un fruto según la variedad o según las semillas. Los cristianos tenemos que dar frutos todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Por eso se aplica este mensaje para los hijos de Dios. Las hojas aquí que tenía la higuera solamente resaltaba una apariencia. Pero el problema central de esta higuera no era las hojas. El problema central era que no había dado frutos, que no estaba produciendo nada. Encontramos también en otro pasaje de la palabra que habían higueras y que cuando éstas no daban fruto, estaban inutilizando la tierra. Ese lugar donde estaba plantada la higuera estaba siendo un lugar inútil porque había un árbol que no daba frutos. Amado hermano, el Señor nos ha llamado y nos ha puesto en un lugar a cada uno de nosotros. Que ese lugar donde tú ocupas no sea un lugar inútil. Que ese lugar donde Dios te ha puesto sea un lugar fructífero, sea un lugar donde se cosechen los mejores frutos, sea un lugar donde se dé la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Que ese lugar sea un lugar especial, bendito sea Él, un lugar de producir los mejores frutos para la gloria de nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Así que el lugar donde Dios te ha puesto tiene que ser útil, no inútil. Ahora, para que sea útil, debes estar dando frutos. Si no estás dando frutos, hermano, estás llevando una vida de apariencia. Es necesario que hoy mismo revises tu vida y te pongas en acción y le digas: Señor, la verdad que tú me pusiste en un lugar y ese lugar tiene que ser un lugar útil para ti. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que, hermanos, la vida de apariencia no satisface a Dios.
La vida de apariencia no satisface el propósito de Dios. Y vamos, ¿qué dice la palabra? Mira, en Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago 2, 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe verdadera produce frutos visibles. ¿Cuánto dicen amén? Alabado sea Dios. Así que si usted tiene fe, si usted ha sido salvo por gracia, ahora el producto de esa salvación tiene que ser visible, tiene que ser vista. Y la visibilidad ahora se da en la vida de santidad que uno lleva, porque la gente verá el cambio que ha sucedido en ti. Pues Él te conoce. Él sabe quién eras antes de conocer a Cristo. El mundo sabe ahora quién eres después de haber conocido a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Quieres ser conocido en este mundo? Amén. Mateo 7:20 nos da la clave. Mateo 7:20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. No por su apariencia. Las apariencias se engañan. O pueden decir la verdad o pueden decir la mentira. No es tan seguro juzgar por las apariencias. Aunque a veces puede ser y a veces no. Hay mucha probabilidad de incertidumbre. Sin embargo, amados hermanos, la palabra es clara. Dice, por sus frutos los... ¿Quieres conocer a un verdadero cristiano? ¿Quieres conocer a un verdadero siervo de Dios? ¿Quieres conocer a un verdadero predicador? ¿Quieres conocer a un verdadero pastor? ¿O quieres conocer a un verdadero músico que canta, alaba, glorifica a Dios? Mira los frutos que da y sabrás quién es esta persona. Aleluya. En tercer lugar, podemos ver la maldición que cae sobre la higuera. El juicio a la esterilidad espiritual. Cuando cae el juicio sobre la higuera, ¿por qué le cae el juicio? Porque la higuera no tenía frutos. Pero esto llevándolo al mensaje aplicado, cuando quiere el Señor enseñarnos a nosotros una lección, es que el juicio está cayendo sobre los cristianos que no dan frutos. Los cristianos estériles, aquellos que no tienen ni siquiera la menor intención de dar frutos. Mire lo que dice el versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Señor, nunca antes te habíamos visto así tan molesto como ahora. ¿Cómo es posible que le estés diciendo eso a la higuera? Pero el Señor le dice, no es por la higuera, es por ustedes. Es por ustedes. ¿Sabe qué, amados hermanos? Cuando Cristo llamó a sus discípulos, ¿qué les decía? Yo os haré pescadores de hombres. Aleluya. Yo os haré pescadores de hombres. Les daba poder y autoridad para que fuesen y predicasen el evangelio, echaran fuera demonios, sanaran a los enfermos. Les dio poder y autoridad para que predicaran la palabra. Les dio instrucciones cómo deberían ir y llegar a una casa y quedarse allí, o si no les recibiera, cómo debían retirarse de esa casa. Pero Él les daba instrucciones, porque Cristo quería que cada uno de ellos lleve fruto. Alabado sea Dios. Y cuando Cristo resucitó de la muerte, cuando Cristo se levantó de la tumba, hermanos, Cristo frente a sus discípulos le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Y es más, el libro de Hechos registra una importante promesa que Jesús le hace a sus discípulos, tal como lo hizo en Lucas también, pero en Hechos está más claro. Jesús les dice a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Y testigos dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria
hasta lo último de la tierra. El trabajo, la evangelización, la producción y el llevar frutos era de manera urgente. Alabado sea Dios. Porque Cristo les estaba diciendo a través del mensaje de la higuera: si ustedes no van a dar fruto, si ustedes se van a quedar estériles, si ustedes van a quedar espiritualmente estériles, no van a tener fruto, un día les caerá el juicio. Un día el juicio estará sobre ustedes. Así que, amados hermanos, Jesús pronuncia una maldición sobre la higuera. Aquí nadie lo detiene. Aquí nadie le tapa la boca al Señor. Él habla allí un mensaje claro, pero estaba dirigido a cada uno de sus seguidores. ¿Acaso el mensaje solamente es para los discípulos? El mensaje es para toda su congregación en este tiempo, para toda su iglesia, incluido allí desde los pastores hasta aquellos miembros que se han convertido ayer o se conviertan hoy y se conviertan mañana, y todos los que posteriormente vengan se adhieren a esta responsabilidad. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabes por qué? Porque Mateo 7:19 revela la realidad, revela el castigo, revela, amados hermanos, la recompensa de quienes no dan fruto. ¿Y qué dice Mateo 7:19? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dios desea que llevemos mucho fruto. Por ello debemos permanecer en Él. Aleluya. Así como la higuera fue juzgada por ser estéril, los cristianos también seremos juzgados por no dar fruto, por ser estériles. Aunque te parezca raro, aunque te parezca difícil, aunque no te parezca que esto sea verdad, pero hermano, yo te digo en el nombre del Señor, esta es la palabra de Dios. No te compliques la vida, no te compliques la vida, sino ahora hay un llamado a ser árboles que dan fruto. Hay un llamado que debemos llevar una vida en abundancia. Mire, Gálatas 5, 22 y 23 nos habla allí acerca del fruto del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza. Alabado sea Dios. ¿Está claro? ¿Sí o no? Hay que llevar una vida fructífera. Vivamos una vida fructífera, una vida llena de frutos. Alabado sea Dios. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿somos árboles fructíferos o somos árboles estériles? ¿Hace cuánto tiempo que te olvidaste de llevar fruto? Y no nos olvidemos que solo los frutos son los que glorifican a Dios. Si usted no está llevando frutos, está todavía o no está glorificando a Dios. Y eso es la verdad. Eso es la verdad. Usted dirá, pero Señor, pero hace tiempo que me he entregado a ti, hace varios años que llevo una vida cristiana, una vida evangélica. La estarás llevando solo de apariencia. Estarás cargando una Biblia solo de apariencia. Pues la llevas en tu brazo, en tu cartera, en tu bolso, pero no lo llevas en tu corazón. ¿Y qué dijo el salmista? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ah? Estarás llevando una vida de apariencia. Pero si estás llevando frutos, que el Señor te bendiga y sigue llevando más frutos. Es el mensaje en esta noche, amados hermanos. Si los que están llevando frutos, el Señor los está podando para que siga llevando más frutos. Si no estás llevando frutos, es ahora mismo que revises tu vida y comiences a decirle, Señor, es verdad, me llamaste para dar fruto, pero no lo estoy haciendo, ayúdame. ¿Qué dice Juan 15:5? Juan 15:5, miren lo que dice. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí nos da
Otra clave muy importante para saber la vida cristiana que llevamos. Solo los que están unidos a Cristo están llevando mucho fruto. Y aquellos cristianos, entre comillas, que no están llevando frutos, están separados de Cristo. Están llevando una vida de apariencia. Cuando venga Cristo te vas a quedar. Cuando venga Cristo vas a estar en serios problemas. No lo digo yo, lo dice la palabra. Aquí dice, mire, el que permanece en mí y yo en él, permanece en él y él en nosotros, este lleva mucho fruto. ¿Dónde está el mucho fruto? ¿Hay mucho fruto en tu vida o no lo hay? Recuerda, amados hermanos, que Jesucristo siempre busca fruto en nosotros, siempre busca, cada día. Y es ahí que son los mensajes de la palabra del Señor que nos habla y nos advierte. Cada mensaje es una advertencia del Señor para poder entrar a su palabra, a su camino. Porque separado de Él, nada podemos hacer. Quiero invitarlos a ponerse de pie. Amados hermanos, la historia de la higuera sin fruto es una poderosa lección que nos da a nosotros para tomar con seriedad nuestra vida espiritual. Con seriedad. Es importante llevar una vida de fe llena de frutos. Caso contrario, solamente seremos paja. Cuando Cristo venga, ahí dice, en cuanto al campesino cuando va a cosechar, separa la paja del trigo. El trigo en graneros y la paja al horno de fuego.